Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Como siempre, nos solemos centrar más en nutrición, pero aplicado a la salud y la medicina. Hoy volveremos a hablar de un alimento especial. Hace poco hablamos sobre las patatas y sus luces y sombras acerca de su consumo. Hoy volveremos a analizar otro alimento muy típico en España que se considera un pilar esencial de nuestra alimentación, que es el pan. Esto, como siempre, hay que cogerlo con pinzas, porque se suele decir mucho que no hay que comer pan, que es poco saludable, que engorda. Bueno, vamos a analizarlo hoy porque esto, como siempre, no es tan así. Hay que saber elegir, hay que saber cuánto consumir y con qué consumirlo, que es lo mismo que dijimos con el tema de las patatas, porque culpar a un alimento en especial o peor aún, a un nutriente en especial de que engordemos o no, o de que nuestra vida vaya mal en general, estoy ya dramatizando, no tiene ningún sentido, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de macronutrientes, que si el azúcar es malo, que si la grasa es mala. En parte sí, en parte no, hay que también verlo con perspectiva. Es lo que haremos hoy con el tema del pan. Por un lado veremos los perjuicios del pan, porque es lo más típico que se suele buscar, y por otro lado veremos cómo puede ser beneficioso y cómo elegir el mejor pan, porque hace ya unas semanas, no recuerdo exactamente si fue el mes pasado o cuándo, hablamos sobre cuál es el mejor pan y cuál es el que recomiendo yo. En este caso lo que hicimos fue un análisis sobre qué pan es mejor en la sección Soy Médico del periódico El Español. Entonces primero hablaremos un poquito sobre el pan, sus características, los perjuicios que ha demostrado tener si se consumen determinados tipos de panes y en qué cantidades, y luego veremos cuál es el mejor, ¿vale? ¿Cuántas calorías tiene el pan? Esto es importante porque no importa solo el tipo de calorías que tiene, sino que el pan es sobre todo carbohidrato y el pan blanco es peor que el integral. Esto ya os lo anuncio de primeras, esto lo iremos viendo poco a poco en el episodio de hoy. Pero el problema de todo esto no es lo que acabo de decir, sino las cantidades. Nos han acostumbrado a comer pan a diario, como si fuera el ingrediente esencial de nuestra alimentación. De hecho, en muchas casas lo es. El tema de las patatas sucedía igual. El tema del pan, tenemos el caso de las tapas. Las típicas tapas españolas son todas con pan. Y claro, ¿qué pasa? Es muy fácil comer pan. Es muy fácil comerse una tostada de X cosa y no darte cuenta. Estás comiendo varias cosas, el pan como base y el resto de ingredientes por otra parte. Entonces, sumarlo todo al final nos da que nos hemos pasado, ¿vale? Como hemos comentado en muchos otros alimentos. El pan, acompañado a la raza humana desde la prehistoria, es un alimento básico para la salud, pero lo era antes. Antes no teníamos tanto para elegir. Hoy en día, por suerte, sobre todo en los países occidentales, tenemos mucho más para elegir. Entonces, si no tenemos otra cosa, obviamente vamos a tirar hacia el pan, hacia las patatas, hacia lo que tengamos a mano, porque lo primero es sobrevivir y luego ya vamos hilando más fino. Pero si tenemos disponibilidad, el pan no tendría por qué ser la base de ninguna alimentación, porque su base, valga la redundancia, son los carbohidratos. Y al final los carbohidratos no tienen por qué ser la base del patrón alimentario. Los carbohidratos buenos, entre comillas, entre muchas comillas, deberían ser frutas y verduras, y los carbohidratos más complejos, como el caso de arroz, pasta y demás, si bien son muy energéticos, no tienen por qué ser la base, porque tendemos a pasarnos en su consumo, ¿vale? Entonces, ya se tienen evidencias desde hace muchos años que el pan ha sido consumido por muchísimas culturas, en Roma, en Egipto. De hecho, en Egipto se descubrió la fermentación y en Roma ya empezaron a cocerlo en hornos públicos. Esto es una cosa curiosa porque es un alimento que ha perdurado durante el tiempo, pero hasta la Edad Media no se empezó a comercializar como tal, porque el pan blanco era un privilegio en su día, hasta que en el siglo XIX se hizo únicamente a mano. En España esto ha ido cambiando con el tiempo. En el año 2004, si no recuerdo mal, se consumían casi 50 kilos de pan por persona y año. Actualmente rondamos los 30 kilos. En el informe que os añadiré en las notas del programa, en uno de los artículos que escribimos en español, veis que pone 33. Esto ha ido bajando, ¿vale? Ahora mismo lo comprobé justo ayer, porque ayer volvimos a escribir sobre el pan para el periódico y estamos alrededor de 29-30 kilos. Hemos ido bajando poco a poco. Esto es bueno en parte porque la mayoría de este pan que consumimos es pan blanco. Es la variedad más consumida en nuestro país y en el mundo occidental en general, cuando realmente el pan integral sería mejor.
¿vale? De hecho, todos los expertos coinciden. Uno de ellos fue entrevistado por el periódico, el doctor Miguel Ángel Martínez González, y que es especialista en este caso en medicina preventiva y salud pública, y nos explicaba para el periódico que los nutrientes son un factor de riesgo cardiovascular. En este caso, el pan blanco, como carece de salvado y de otros nutrientes esenciales, lo que hace es evitar tener buenos nutrientes, valga la redundancia, para reducir el riesgo cardiovascular. Lo que tenemos es harina refinada, que se ha relacionado tanto la del arroz como la de pasta como la del pan con aumento del riesgo cardiovascular y aumento del riesgo de ganar peso. Realmente 100 gramos de pan no es un alimento súper denso calóricamente, porque apenas llega a las 300 calorías. Son calorías, ¿vale? Son muchas calorías, son 277 para ser exactos, esto según la Fundación Española de Nutrición. Pero, por ejemplo, si comparamos con otros alimentos que sí que son recomendables y saludables, los frutos secos, algunos llegan a rozar las 600 calorías por cada 100 gramos. ¿Cuál es la diferencia? Comer 100 gramos de frutos secos es muy difícil, pero comer 100 gramos de pan es súper fácil. Un panecillo típico pesa unos 80-100 gramos, depende del panecillo. Y nos lo comemos en 2 bocados, quiero decir. Pero no nos comemos 100 gramos de nueces o 100 gramos de anacardos o 100 gramos de almendras. Se pueden comer, obviamente, pero es complicado. Yo no lo probaría. De hecho, la recomendación oficial, como ya sabéis, como hemos dicho en muchos otros programas, son alrededor de 30 gramos de frutos secos por día en general, ir mezclándolos, ¿vale? El tema del pan, lo dicho, conseguir comer 100 gramos de pan es extraordinariamente fácil. Un panecillo pequeño, mediano, ya los pesa 80, 100 gramos. Una barra de pan, y os cuento, ¿vale? Una barra de pan creo que estará entre los 250 a 300 gramos, dependiendo de lo fina que sea. Y habrá barras de pan de más peso, obviamente. Pero para que veáis la diferencia, no está solo en las calorías, sino en lo fácil que es consumir pan blanco, lo fácil que comemos esas calorías, y además que la gran parte de los carbohidratos que contiene el pan son almidón, y el almidón es un carbohidrato de absorción muy rápida, como sucede con las patatas, y puede producir grandes picos de glucosa y grandes picos de insulina, que realmente el problema está más en este último. Cuando hay demasiada glucosa en sangre para absorber, se provoca un gran pico de insulina, y a la larga, cuando esto pasa muchas veces, la insulina se vuelve ineficaz. Trabaja menos y se libera menos, porque estamos provocando que el organismo trabaje de más, y esto al principio pues se hace bien, pero cuando pasa el tiempo se hace mal. Es lo que se llama intolerancia a los carbohidratos y finalmente intolerancia de la insulina, porque trabaja peor en general. Es una forma muy simplificada de decirlo, esto es bastante más complicado, obviamente, pero lo que pasa al final de todo este tiempo es que todo este exceso de calorías en forma de carbohidratos se acaban almacenando como ganancia de peso en forma de grasa. Como digo, esto es a nivel metabólico es muchísimo más complejo, pero el paso final sucede así. Entonces, por ejemplo, ya hay estudios que nos dicen que 2 o más porciones de pan al día ya se asociarían con un aumento de peso y de sobrepeso y obesidad a largo plazo, y también con un aumento de riesgo cardiovascular por el tema de las harinas refinadas. En este caso, el pan integral, como nos dicen este experto de medicina preventiva, sería el mejor. Es más saludable en este caso, pero a nivel de calorías no engorda mucho menos. O sea, a nivel calórico, de hecho, si lo comparáis, porque yo sí que lo he hecho esto, si cogéis el mismo tipo de pan, el mismo, de la misma marca, y cogéis el integral y el pan blanco, el pan integral, no siempre, pero en muchas ocasiones tiene más calorías que el pan blanco. ¿Es peor esto? No, porque el pan integral también posee más fibra, es integral, valga la redundancia, y por tanto el punto de saciedad es mayor que el pan blanco. Es más complicado consumirlo en general, y aparte cuando lo consumimos los picos de glucosa serán menores, ¿vale? Entonces a largo plazo es más sano, pero tampoco debemos abusar, aunque este sea menos malo, ¿no? Tampoco vale la pena comerse medio kilo de pan porque es integral, porque es de masa madre o porque lo que queráis, ¿vale? Esto últimamente se ha vendido mucho el tema de no, que el pan sea de masa madre, que lo hagas en tu casa. Muy bien, me parece estupendo, pero cuidado, porque si te comes medio kilo de pan, por mucha masa madre y que la madre sea un ángel, no porque estamos comiendo muchas calorías, ¿vale? Entonces hay que ponerle un poquito de sentido común a todo esto. Eso es igual que el agua. El agua es saludable, hay que beber todos los días, pero si te bebes 10 litros de agua al día te mueres.
Esto funciona así, ¿vale? Entonces hay que coger el rango óptimo de ni poco ni mucho, ¿vale? Un ejemplo, un estudio publicado en el British Medical Journal concluyó que el consumo de los alimentos integrales reduce en un 17% la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de colon o diabetes. No obstante, no todos los panes integrales son sustitutos saludables. De hecho, es necesario comprobar que al menos entre el 75 y el 80% de su harina sea integral. Esto al final del capítulo os lo clarificaré un poquito más, porque aquí hay trampa. De hecho, yo, por ejemplo, por las mañanas, como siempre, tostadas de pan de centeno, y yo soy consciente de que ese pan de centeno no es el mejor, pero he probado el pan de centeno más puro y de sabor, pues no me ha gustado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? El que consumo yo tiene un 51% de harina integral de centeno. Esto como ejemplo para que veáis. A nivel legal, si pones más de un 50% de harina integral, puedes llamar al pan integral. Esto a nivel de marketing alimentario, para que lo sepáis, porque me pareció muy llamativo. Pero realmente no es integral. O sea, tenemos un 51%. ¿Qué pasa? Que tenemos un 49% de harina refinada. Sigue siendo un pan poco saludable a vista de lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que debería haber entre un 75 y un 80% de harina integral. Pero a nivel legal, si pones un 51, lo puedes llamar integral. Entonces, esto es un poco trampa. Yo he probado la otra variedad donde sí que hay, en este caso, si no recuerdo mal, era un 80% exacto de harina integral y el sabor me costó. Algún día volveré a probar, pero hay que ser conscientes de lo que uno come, ¿vale? En el tema, por ejemplo, los capítulos que hacemos, yo siempre os hablo mucho de lo que es ideal y lo que es menos ideal. Al final, ser perfecto en todo es imposible, nadie es un gurú, ¿vale? Pero para que estéis informados de cómo saber elegir y de cuál es mejor y cuál es peor. ¿Que os gusta más el de 80% integral? Pues muchísimo mejor. Pero si no, que sepáis que el otro, aunque ponga integral, cuidado, porque en el etiquetado tiene que poner qué porcentaje de harina lleva. Luego, para continuar un poquito con el capítulo, ¿qué cantidad de pan recomiendan los expertos que debemos consumir? Ya hemos hablado del tema de las harinas refinadas, de los aditivos. En el caso del pan blanco, pues cuidado, porque es muy fácil consumir de más. No es que engorde el pan blanco como tal, como ya hemos dicho al principio, sino que es rematadamente fácil comer demasiado pan. No nos damos cuenta, vamos comiendo y a lo mejor nos hemos cascado 200 gramos de pan y no nos hemos dado cuenta. En otros alimentos, 200 gramos de fruta o 200 gramos de verdura o 200 gramos de frutos secos sería más complicado de consumir, a pesar de que estos últimos, los frutos secos, tengan más calorías, porque no solemos llegar a tanto. O sea, antes de eso, pues nos saciamos y no continuamos. Entonces, el problema del pan es la facilidad, no que sea muy denso calóricamente. El mejor pan siempre será el integral, pero ¿cuánto pan hay que comer al día? Pues los expertos recomiendan no pasarse los 120 gramos. 120 gramos es súper fácil, son 2 panecillos o 4 rebanadas. Esto, sí, pesadlo algún día porque es nada. Claro, es nada porque estamos acostumbrados a comer mucho pan. Además, el problema en nuestro país, problema entre comillas, ¿vale? A nivel gastronómico, en España se lleva mucho el tema de las tapas. ¿Qué pasa? No todas, pero muchas tapas se elaboran con la típica rebanada de pan y encima de la rebanada de pan pues ponemos otras cosas. Mantequillas, salsas, quesos, embutidos, etc. Claro, esto sí se hace, aparte de comerlo conscientemente, si se hace de vez en cuando no pasa nada. Al final, pues no, como he dicho antes, nadie es un gurú y nadie lo hace perfecto. Pero el problema es que hay gente que lo hace, pues, o a diario a lo mejor no, pero cada semana. Pues esto, cuando te pasas continuamente, al final el cuerpo se queja. Y la queja es acabar sufriendo diabetes, acabar sufriendo hipertensión, acabar sufriendo sobrepeso y obesidad. Esto siempre es a largo plazo. Quiere decir, si te atiborras etapas durante un mes, pues igual ganas algún kilo, pero no acabas diabético, ¿vale? Pero si esto es una forma continuada, sin uno ser consciente de lo que está comiendo, pues igual es un problema que hay que tener en cuenta. Una opción alternativa, si nos gustan las tapas, pues cambiar de ingredientes, ¿vale? Aparte de que el pan, si es integral, pues mucho mejor. En lugar de ponerle embutidos, salsas y demás, pues poner hummus, atún, pavo, aguacate, tomate natural, entre otras alternativas. Esto, claro, es muy fácil decirlo, pero luego al hacerlo dices, es que no es igual el embutido que el aguacate. Pues bueno, igual al principio no, a mí el aguacate me gusta mucho, pero luego pues le vas cogiendo el gusto, ¿vale? Entonces sería una alternativa a tener en cuenta. Lo ideal, como digo, es dejar de lado el tema del pan blanco
en sí. La problemática de la harina refinada, como he comentado antes, se ha estudiado intensamente. De hecho, se publicó un estudio en Frontiers in Nutrition que también confirmó lo que comentábamos antes, que al final este tipo de cereales refinados, porque al final el pan se hace de harina refinada, que es de donde hacemos a partir de cereales, lo que hacen es provocar tolerancia a la glucosa, provocar estos picos de glucosa y que la insulina poco a poco vaya siendo más ineficaz. Un análisis más amplio asoció la ingesta de granos refinados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, que al final es otro tipo de enfermedad cardiovascular, y de obesidad. La naturaleza altamente refinada de la harina blanca ya ha dado preocupaciones en general y se ha visto en muchos otros estudios. Otro fue publicado en Nature. La relación del consumo de pan y la obesidad también se ha estudiado mucho, y uno de los estudios en particular lo que evaluó es si los patrones de alimentación que incluyen pan se asocian con la obesidad y con el exceso de grasa a nivel abdominal, y se confirmó que sí. ¿Vale? Si nos pasamos con el tema del pan, al final hay consecuencias. De hecho, el exceso de pan blanco en especial o de harina refinada en general se ha relacionado con otras dolencias más allá del riesgo cardiovascular, como el tema del deterioro cognitivo. Hubo un estudio, que en este caso se publicó en el Journal of Alzheimer's Disease, y encontró que las personas entre 70 y 89 años, con una ingesta más alta de alimentos ricos en carbohidratos como el pan, tenían casi el doble de probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo o demencia en comparación a los que consumían menos carbohidratos. Además, el consumo de pan puede causar los mencionados picos de azúcar en sangre, lo cual no es beneficioso para la salud. De hecho, no sé si en algún capítulo lo dije, pero ahora ya no se dice tanto, pero hace unos años, se hablaba de que el Alzheimer podía ser una diabetes mellitus tipo 3. O sea, comentaban que los mismos factores de riesgo que acaban dando lugar a la diabetes tipo 2, que es la más conocida, también se relacionarían con el aumento de riesgo del Alzheimer. Esto se quedó ahí. De momento no he visto más estudios sobre el tema, pero es una cosa que me pareció curiosa. Luego, ya para ir terminando, lo que hicimos hace poco en el periódico, que de hecho ahora hemos hecho el caso contrario, hemos hablado de cuál es el peor pan para la salud. Si en el momento de publicar este podcast ya ha salido, os enlazaré los dos, pero lo que hice primero fue cuál es el que sí que recomiendo, ¿vale? En este caso, consumir pan a diario, esta frase la puse en el artículo, la voy a leer tal cual: consumir pan a diario no nos acelerará la entrada en la tumba, pero el problema sería elegir la mejor calidad nutricional del pan que consumimos y también su cantidad, que como ya habéis visto serían unos 120 gramos por día. 120 gramos, os animo a comprobar cuánto pan consumís, y ya os digo que 120 gramos es nada. O sea, yo como muy poquito pan, y el parecido que suelo comer ya pesa 80 gramos porque lo pesé un día y es nada, es muy pequeñito. Entonces, cuidado, porque estamos muy acostumbrados en nuestro país, en España, a consumir mucho pan. Por eso a mí me parece nada. Es posible que en otros países donde no coman tanto pan pues les parezca mucho, pero 120 gramos es nada y menos. En este caso, las guías clínicas, en este caso la de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, aconsejan entre 4 y 6 raciones diarias de granos integrales al día. A mí personalmente me parecen muchas, pero son las recomendaciones oficiales. Yo creo que esto en algún momento bajará, porque lo ideal sería recomendar más raciones de frutas y verduras, más allá de recomendar tantas raciones de carbohidratos. Pero bueno, en este caso, como digo, el pan blanco y el pan de molde serían los menos recomendables, y el pan integral el más recomendable, sea del cereal que sea. De hecho, el pan blanco se elabora con harina de trigo, pero aunque se use harina de centeno, espelta, la que os dé la gana, la que esté de moda, cuidado, porque si no es entre un 75 y un 80% integral, no nos vale. El 51% que os decía, pues el sabor está mejor, es más tolerable, pero no es un pan integral real. De hecho, en el artículo también recalco esta parte del 51%, porque que la harina sea integral y por tanto no refinada es importante, dado que se compone, en este caso la harina refinada es sobre todo almidón, y el almidón, como hemos dicho, se convierte enseguida en glucosa. El pan integral o grano entero requiere una digestión más compleja y además pues posee más nutrientes, porque están justamente en las partes de las que nos deshacemos al refinar el cereal. Contiene fibra, vitaminas y minerales. De hecho, casi toda la fibra está justamente en la parte de la cual nos deshacemos cuando refinamos la harina. Entonces, en el tema del pan blanco,
También hablé en este artículo, un poco resumido, todo lo que os he dicho antes, el tema de la relación con las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, los picos de glucosa, el riesgo de sufrir deterioro cognitivo, y además también comenté que el consumo continuado de harinas refinadas se ha asociado con un aumento de la grasa abdominal e incluso con un aumento del hambre. Esto lo comentamos en el episodio de la hipótesis de supervivencia de la fructosa. ¿Vale? No sé si os acordaréis, el episodio fue un poco complejo, a mí también me lo pareció, pero me pareció muy adecuado porque se habla mucho de que si hay fructosa por aquí y por allá. Una cosa es la fructosa de los refrescos y la artificial, y otra cosa es la de las frutas. Esto ya lo comentamos, pero el problema es que hoy en día tenemos mucha fructosa artificial. No es lo mismo consumir una fruta que tenga un poquito de fructosa y que encima se absorbe muy lentamente que echar mano de refrescos o de bollería o de lo que queráis. En este caso, el aumento del hambre relacionado con los carbohidratos en general, a largo plazo lo que hace es fastidiar el metabolismo para que continuamente tengamos más hambre. Y esto en el pan blanco también pasa. Entonces, cuando comemos continuamente carbohidratos complejos pero refinados, como el caso del pan blanco, arroz blanco, pasta blanca, lo que hacemos es ir poco a poco alterando el metabolismo y poco a poco haciendo que haya más hambre continuada. Entonces, para solucionar eso, no se soluciona enseguida, igual que no se rompe enseguida, lo que tenemos que hacer es priorizar alimentos integrales y alimentos frescos. Aparte del tema frutas, verduras, si vamos a consumir pasta, arroz o pan, que sea integral. Y en el tema de la pasta y el arroz, yo también os recomendaría ir alternando. Está bien, en parte, consumir arroz blanco, pasta blanca, pero alternada con la integral, porque la parte mala de la integral, sobre todo el tema del arroz, es el tema de los metales pesados. En el arroz integral hay más metales pesados que el arroz blanco, porque se refina, pero arroz integral es más saludable. Entonces ahí hay que hacer un mix. Yo, de hecho, hago eso. Yo voy alternando entre arroz blanco y arroz integral, pasta blanca, pasta integral, y así hacemos un poco, igual que en el pescado, ¿no? Alternar un poquito entre otros para evitar los perjuicios que puedan tener estos alimentos que en realidad son más saludables que los otros. Y nada, eso es todo lo que os quería contar por hoy. Sobre todo que tengáis en cuenta que el pan blanco lo que provoca son los picos de glucosa y de insulina, y a largo plazo ese es el problema esencial. Los picos estos lo que hacen es aumentar el riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, incluso de demencia. Y nada, como siempre, si os ha gustado de hecho el capítulo, os agradezco el feedback. Si tenéis alguna idea, algún capítulo más que os guste, que queréis que hable. Llevamos 140 episodios, se me van acabando las ideas, pero siempre se me ocurre algo nuevo. Como siempre, esto está colgado en Qonda y subido a todas las plataformas, y para verlo, si queréis verlo, en YouTube. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.